de semana y no lo hice efectivamente. Así que bueno, por eso es que se lo he subido a último momento, podríamos decir. Sí, porque no es esas que se llaman reuniones recurrentes. Yo las creo siempre todas las semanas, por eso que no te debe escapar. Fernanda, ¿no? Bueno, de todas maneras, bueno, últimamente no somos muchos los que estamos, cada vez somos menos, y a medida que se acerca el final del cuatrimestre, creo que, bueno, muchos supongo que habrá cosas temas que quizás son más fáciles, ya creo que los temas que quedan son fáciles en cuanto son los conceptos teóricos son muy poquitos en realidad, muy concretos, así que creo que no deberían tener mucha dificultad, especialmente en la clase de hoy, ¿no? En la próxima clase empezaremos a ver la unidad última, que es grafos y árboles, que sí, es una unidad también bastante sencilla en cuanto a lo conceptual, lo único que tiene muchas definiciones, ¿sí? Es como que hay que acordarse muchas cosas de memoria en cierta forma. Pero bueno, vamos a empezar entonces con esta última parte de la unidad 6, que nos habla de lo que son sistemas axiomáticos y estructuras algebraicas. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces, voy a empezar a ver lo que es un sistema axiomático. Bueno, acá yo les pongo algunas aproximaciones porque es como, pensemos, ¿qué es un sistema axiomático? Bueno, uno podría decir que un sistema axiomático es un sistema que tiene axiomas, de ahí el nombre, ¿cierto? Entonces uno se debería preguntar, bueno, ¿y qué son los axiomas? Bueno, entonces, pero como para tener una idea, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver, por eso digo aproximaciones, con los sistemas axiomáticos. Por un lado, alguna definición dicen que es un sistema organizado de deducciones, ¿sí? Eso está vinculado con lo que llamamos un sistema hipotético deductivo. O sea, planteamos hipótesis, ¿cierto? Y a partir de esas hipótesis nosotros demostramos, ¿cierto?, la validez de esas hipótesis, ¿no? Y como ven, esto tiene que ver, hablamos de hipótesis, hablamos de validez, tiene que ver con lógica, ¿sí? Y por otro lado, también digo que un sistema axiomático es una base para la construcción de una teoría matemática moderna. O sea, la matemática está compuesta de muchas teorías, porque existen muchas ramas de la matemática. Y cada rama de la matemática, los matemáticos han tratado de fundamentarla en unos pocos principios, ¿no? Entonces, esa es la idea de sistema axiomático en el campo de las matemáticas. O sea, partir o construir una teoría matemática a partir de unos pocos y simples proposiciones o principios. Por ejemplo, nosotros hemos visto la teoría de números en la unidad 1, esa es una teoría matemática, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, el eje de Boole es otra teoría matemática, la topología es otra teoría matemática, hay una que se llama la teoría de grupos, que tiene que ver con las estructuras algebraicas que se denominan grupos. Bueno, existen en matemática, como dijimos, la geometría, por ejemplo, es también una teoría, ¿cierto? Matemática. O sea, existen muchas teorías matemáticas y los matemáticos han tratado, como dije, de darles bases firmes en cuanto a que las proposiciones, o sea, las afirmaciones que se hacen respecto de los elementos de esa teoría sean verdaderos, ¿no? Bueno, esa es el por qué se han generado distintos sistemas axiomáticos, ¿sí? Bueno, la teoría de conjuntos, me acuerdo ahora, ¿cierto?, tiene también un sistema axiomático asociado, ¿sí? No es el que hemos visto, nosotros hemos visto en teoría de conjuntos lo que se llama, ¿se acuerdan? La teoría naif de conjuntos, una teoría
digamos, débil en cuanto a sus fundamentos matemáticos. Existe otra que es mucho más potente, que se llama justamente la teoría axiomática de conjuntos, ¿no? Bueno, dicho esto, acá lo vemos a Euclides. ¿Se acuerdan de Euclides? Ya hablamos en la primera unidad, en la teoría del número, hablamos de Euclides, que fue un matemático, filósofo griego que vivió unos 300 años antes de Cristo, ¿no? En Grecia. Entonces, Euclides es, podríamos decir, los elementos de Euclides que se llama, es uno de los libros más publicados de la humanidad, junto con la Biblia. Creo que es el segundo después de la Biblia. Básicamente es una recopilación de todos los conocimientos de geometría que había a la época en que vivió él, ¿no? Si bien los elementos de Euclides son básicamente un conjunto, justamente como decimos, que define o resume toda la teoría, toda la geometría de ese momento. Está compuesta por, como ven ahí, 13 libros, 25 definiciones, 5 postulados, 5 axiomas o nociones comunes y 465 proposiciones. Esto en el lenguaje que vamos a ver nosotros ahora, vemos que una teoría axiomática tiene definiciones, tiene postulados o axiomas y tiene proposiciones que serían los teoremas, ¿sí? O sea, acá estas proposiciones, que son afirmaciones que se hacen respecto de los elementos de la geometría, son los teoremas que se tienen que demostrar. Y esto se demuestra a partir de estos 5 postulados y estos 5 axiomas o nociones comunes, ¿sí? Acá fíjense que en Euclides, postulados tiene un significado distinto que axiomas, ¿sí? En cambio, en lo que nosotros vamos a ver como sistemas axiomáticos modernos o formales, el postulado y axioma se toma como sinónimo. Entonces, ¿qué eran los axiomas para la geometría euclidiana? Bueno, axiomas, como vean acá, estos son, dijimos recién que la geometría de Euclides está basada sobre 5 axiomas. Bueno, estos son los axiomas de la geometría de Euclides. Básicamente, ¿qué son los axiomas o postulados? Los axiomas o postulados, en el sentido moderno, y en cierta forma en aquellas épocas, son afirmaciones que se realizan sobre determinadas cosas o tópicos y que se dice que son verdaderas, pero que se cree, o sea, no se demuestra que son verdaderas, ¿sí? O sea, decimos esto es verdad y se acabó, ¿sí? Y si uno podría, bueno, ¿y por qué es verdad? Bueno, ¿por qué es así? Porque es verdad. O sea, uno afirma que esto es verdad y esto no se demuestra, ¿sí? Esa es la idea de axioma. Bueno, entonces, ¿cuáles son los axiomas de Euclides? Fíjense, bueno, decía, cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿sí? O sea, si A es igual a B y C es igual a B, entonces A es igual a B, ¿sí? Esa es la idea de, en cierta manera, como una especie de principio de transitividad. Si a cosas iguales se añaden cosas iguales, se obtienen cosas iguales. O sea, si yo sumo vacas, que obtengo vacas, ¿cierto? Esto obviamente tiene que ver con los objetos de la geometría, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo 2 ángulos, ¿qué obtengo? Ángulos. Si sumo longitudes de rectas, o de semirrectas, o de segmentos de recta, ¿qué obtengo? Segmentos de recta, esa es la idea. Si a cosas iguales se sustraen cosas iguales, se obtienen cosas iguales. Lo mismo que la suma, nada más que para la recta. Cosas que pueden llevarse a ser congruentes, la congruencia, lo hemos visto, la congruencia de ángulos, lo hemos visto en el anterior, son iguales. Y el todo es mayor que su parte, ¿sí? Bueno, estos son los axiomas de la teoría de la geometría euclidiana. Los postulados, por otro lado, son también verdades absolutas, en cierto sentido, que no se demuestran, ¿cierto? Pero que están vinculados a la geometría propiamente dicha. Estas otras cosas, estos otros axiomas, estos pueden estar vinculados, por ejemplo, a la aritmética, no necesariamente a la geometría, ¿no? O sea, pueden estar vinculados a la aritmética, pueden estar vinculados a la física, o sea, cualquier otra ciencia de la época de Euclides, ¿no? En cambio, los postulados están vinculados
a la geometría, o sea, son también verdades digamos, que son, digamos, como digamos que no se discuten, ¿cierto? Que son evidentes, ¿sí? Pero respecto al elemento de la geometría. Entonces, ¿cuáles son los postulados que plantea Euclides, a partir de los cuales va a demostrar todo lo que se llama la geometría euclidiana? Bueno, estos son, por dos puntos distintos pasa una única recta, ¿sí? Son cosas que ustedes seguramente quizás se acuerdan, quizás no, han visto en la primaria o en la secundaria, ¿no? Un segmento rectilíneo puede ser siempre prolongado, ¿sí? Esto tiene que ver, ¿cierto?, con que un segmento, uno pueden prolongar el segmento y bueno, vamos a tener, digamos, una recta, ¿cierto? Hay una única circunferencia con un centro y un diámetro dados. Todos los ángulos rectos son iguales, ¿sí? Esto tiene que ver con la congruencia. Y por un punto exterior a una recta se puede trazar una paralela a ella y solo una. Esto se lo puse en azul porque es el famoso, ya que se llama el quinto postulado de Euclides, y es el que siempre preocupó, digamos, a todos los matemáticos, desde Euclides en adelante, porque los primeros cuatro parecían muy evidentes, ¿cierto? Aparentemente no necesitaban demostración, pero este último no siempre, es más, creo que casi todos los matemáticos que lo siguieron no se tragaron esto de que esto podía ser algo evidente. Y tal es el caso que muchos matemáticos posteriores, e incluso hasta entrado los años 1800, por ejemplo, trataron de demostrar, digamos que este postulado era verdaderamente así un postulado, o mejor dicho, trataron de demostrar la validez de esto que parecía evidente, ¿no? Y es tan así que este postulado dio lugar, por trabajos de otros matemáticos a posteriori, al surgimiento de otras geometrías donde este postulado no era cierto, ¿sí? Que era lo que se llama la geometría hiperbólica, por un lado, y la geometría parabólica por otro lado, ¿no? Son dos tipos de geometrías distintas a la euclídea, que es la que nosotros manejamos, digamos, a nivel de, como dijimos cuando estudiamos la geometría en la primaria o en la secundaria, o incluso en la universidad hay una materia que se llama geometría analítica, no sé si ustedes la han tenido, que tiene que ver con la geometría euclídea. Bueno, otra cosa de la cual partía Euclides es, como ven, de algunas definiciones. Entonces, Euclides partía de definir algunas cosas. Entonces, por ejemplo, Euclides define lo que es un punto. Y dice, un punto es aquello que no tiene partes. Y define también lo que es una recta. Dice, una recta es longitud sin anchura. Fíjense que la definición a ustedes es como, esto es una definición chocante. ¿Qué es esto de un punto que no tiene partes? ¿No le da la impresión de ser una definición muy débil, ¿cierto? Lo mismo, una recta es longitud sin anchura. O sea, son ideas bastante, por ahí uno podría decir, medio coherentes, ¿no? Pero fíjense que desde el punto de vista matemático o formal, son bastante débiles definir algo así. Y es justamente ¿por qué? Porque muchas veces en matemática uno puede definir cosas en función de cosas anteriores, ¿cierto? Pero llega un punto en que uno trata de definir y ya no puede definir, porque la cosa es tan simple, tan evidente, que es como que uno define algo por medio de sinónimos, ¿no? Entonces, por eso es que en matemática justamente hay cosas que, bueno, eso, y ahí viene el tema de los sistemas axiomáticos, cosas que no se definen, ¿no? Bueno, entonces, pero en la geometría de Euclides, Euclides parte de estas definiciones, ¿no? Y a partir de esto, fíjense, de todas de estas definiciones, ¿cierto? Puede definir otras, ¿no? Fíjense acá la definición de lo que es una superficie, es aquello que tiene solo longitud y anchura, ¿sí? Porque obviamente estamos en el plano, en dos dimensiones. Y un sólido es aquello que tiene longitud, anchura y profundidad, porque estamos en tres dimensiones, ¿no? Bueno, ¿ok? Entonces, esto se los planteo entonces para que vean que la geometría de Euclides tiene axiomas o postulados, que son verdades evidentes, así lo decía Euclides,
y definiciones, ¿cierto? Que tratan, bueno, como dijimos, definir algo y a partir de ahí pasar a definir cosas más complicadas. Y todo esto, o a partir de estas definiciones y estos postulados, ¿cierto? Utilizando la lógica aristotélica, ¿cierto? Que se utilizaba en ese momento, trata de demostrar ese conjunto a posteriori de proposiciones que son los teoremas. Entonces yo acá, como ejemplo, he tratado de ponerles la demostración que da Euclides de la proposición, de la primera proposición, o sea, del primer teorema de Euclides, que dice que se puede construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado AB. Recuerden que esta geometría, el desarrollo de la geometría obviamente tiene que ver con el desarrollo de la humanidad en ese momento, que se dedicaba básicamente a la agricultura, y era muy importante las mediciones de la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la geometría euclídea tiene que ver con esto de medir la tierra, ¿no? Y toda esta geometría se demuestra en los libros de Euclides, es fantástico, todo a partir de podemos decir, lápiz y compás, ¿sí? Con lápiz y compás como elementos, y partiendo de estos axiomas y de esas definiciones, Euclides demuestra todo lo que nosotros, de cierta manera, podemos decir constituye la geometría euclidiana, ¿no? Entonces, este primer teorema dice, se puede construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado AB. ¿Y cómo lo hace Euclides? Yo aquí he hecho una animación como para demostrar. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de un segmento dado que tiene como extremos A y B, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que hace para demostrar Euclides, dice, bueno, voy a trazar una circunferencia con centro en A. Entonces trata una circunferencia con centro en A y que tiene como radio al segmento AB. Hace lo mismo, traza otra circunferencia con centro en B, ¿sí? Y que, como ven, también tiene como radio a AB. Obviamente tienen el mismo radio, por lo tanto, las dos circunferencias tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, en la intersección de las dos circunferencias está el punto C, ¿sí? Entonces, se puede trazar ahora desde A hacia C una línea, y desde B a una recta, y desde B hacia C otro segmento de recta, ¿sí? Entonces, como ven ahí, se ha formado un triángulo que es equilátero, puesto que AC y BC son los radios de los dos círculos. Y como los dos círculos tienen el mismo tamaño, tienen el mismo radio, ¿cierto? AC, tanto AB como AC y como BC, son segmentos de recta que tienen la misma longitud, y en consecuencia, a partir del segmento AB, hemos dibujado un triángulo equilátero. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces aquí hago un parate, ¿cierto? Entonces, fíjense, lo que he dicho hasta el momento, y en esto que queda, que el sistema axiomático, el primer sistema axiomático, podemos decir, en el mundo, fue la geometría euclidiana, que básicamente lo que trata es de reunir todos los conocimientos de la geometría, ¿cierto? Y demostrar todo lo que se conocía hasta ese momento a partir de una serie o un conjunto de definiciones, postulados o axiomas, la lógica, ¿cierto? Y a partir de ello demostrar toda una serie de proposiciones que son los teoremas. Bueno. Dicho esto, entonces ahora vamos a entrar al estudio de los elementos de un sistema axiomático formal, ¿sí? Formal, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la lógica, ¿cierto? Habíamos dicho que la lógica era formal, porque sus elementos, ¿se acuerdan? Eran proposiciones, eran variables, eran esos conectivos lógicos que en realidad eran elementos del mundo matemático,
¿sí? Tenían forma, podríamos decir, pero no tenían lo que se dice contenido, o sea, no tenían, de cierta manera, no estaban vinculados con la realidad, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, ¿cuál es el porqué? Vuelvo a reiterar esto, ¿cuál es el porqué de un sistema axiomático? Entonces, un sistema axiomático se construye como una forma de edificar, ¿cierto?, una construcción matemática, o sea, una teoría matemática, ¿no? ¿Cuáles son los elementos entonces que forman un sistema axiomático? Entonces, los elementos que forman un sistema axiomático están formados por, en primer término, hay algunos, como digo acá, conceptos, como son elementos, relaciones u operaciones, ¿cierto?, que se dan sin definición, ¿sí? O sea, se toman algunos elementos y se dan sin definición. Por ello se le llaman términos o elementos primitivos, ¿sí? O sea, son elementos que no se definen, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, al estar indefinidos, pueden pensarse que son variables, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vuelvo al tema de la lógica? ¿Se acuerdan que la lógica se partía de las fórmulas bien formadas eran variables, que llamamos P, Q, R, S, o P sub 1, Q sub 1, o P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, ¿cierto? Esos eran elementos, ¿cierto?, que no se definían, ¿sí? Bueno, a eso se llama términos primitivos. Son elementos que no se definen. Se dice, bueno, están ahí, ¿cierto? Existen, pero bueno, no sé qué son, ¿sí? Por ejemplo, algo que tiene que ver con el conjunto. ¿Se acuerdan? Cuando decimos, bueno, yo quiero definir un conjunto, bueno, sí, lo puedo definir, pero ¿qué es un conjunto? Entonces, en la teoría el conjunto es un elemento primitivo. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos estos elementos, ¿cierto?, se seleccionan un conjunto de enunciados, o sea, afirmaciones, que relacionan los términos primitivos y de los que no se dan demostraciones. O sea, son afirmaciones que se hacen respecto de los elementos primitivos, ¿cierto?, y que no se definen, perdón, que no se demuestran, ¿sí? Se supone que son verdaderas porque son evidentes, ¿sí? Por eso el nombre de axiomas o postulados. ¿Se acuerdan? Dijimos que postulados o axiomas eran básicamente expresiones, ¿cierto?, que se suponían, que uno las afirmaba que eran verdaderas, pero de las cuales no se daban demostraciones, ¿sí? Esas son las postulados o axiomas. En el caso de un sistema axiomático formal, ¿sí?, son afirmaciones referidas a variables, ¿sí?, porque hemos dicho que los elementos primitivos eran variables, y los postulados o axiomas son elementos referidos a variables, ¿sí?, o afirmaciones referidas a variables. Por lo tanto, como son afirmaciones referidas a variables, en realidad no son proposiciones, sino que son funciones proposicionales, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, que nosotros decimos que x era mayor que 2, ¿se entiende? Ahí tenemos una variable, tenemos una relación, en este caso con una constante, que es 2. Decimos x es mayor que 2. Eso no sabemos si es verdadero o falso, ¿se acuerdan? Hasta que no le damos una variable, hasta que no no le instanciamos, o sea, no le damos un valor a la variable, o hasta que no la cuantificamos. ¿Se acuerdan de eso en la lógica de primer orden? Entonces, estas funciones proposicionales, les reitero, son proposiciones referidas a variables, y por lo tanto son funciones proposicionales, es lo que se llaman fundamentos, principios o postulados, ¿sí? Supuestos fundamentales, principios o postulados. Después, el tercer paso o el tercer elemento es elegir una lógica a la cual yo voy a poder demostrar nuevas proposiciones, ¿sí?, o nuevas verdades a partir de las ya conocidas, ¿sí? Es la lógica, generalmente es la lógica aristotélica, la que vimos en la unidad 2, ¿sí? Aunque se pueden, para construir otros sistemas axiomáticos, se pueden utilizar otro tipo de lógica. En un cuarto paso está dado por las definiciones. Las definiciones son
como el nombre lo indica, ¿cierto? Nuevos términos que son derivados de los primitivos. ¿Se acuerdan? Hablamos de que los términos primitivos no se definían, ¿cierto? Entonces, estos elementos primitivos. Entonces, estos nuevos elementos que van a surgir en la teoría, ¿sí? Los voy a definir a partir de esos elementos primitivos que no se definen, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llaman definiciones, ¿sí? O sea, nuevos términos, ¿cierto? Que se definen a partir de los primitivos. Y el quinto y último elemento de un sistema axiomático es construir el sistema axiomático, que básicamente es construir, ¿qué cosa? Los teoremas, que son las nuevas verdades que surgen a partir de los postulados, ¿sí? Por medio de la lógica, ¿cierto? Aplicada a la demostración de esos postulados, ¿sí? Esas nuevas verdades surgen de los postulados o axiomas. Y por lo tanto, podemos, en función de lo que hemos visto en la unidad 2, ¿cierto? Los postulados o los axiomas implican lógicamente a los teoremas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un postulado, ¿se acuerdan que la implicación lógica decía que si yo tenía, cuando una proposición implicaba otra? Cuando cada vez que una era verdadera, la otra también lo era. Entonces, los teoremas se deducen, o se dice que son una consecuencia lógica de los postulados, ¿sí? O sea, a partir de los postulados, que son algo que nosotros damos por sentado que son verdad, debemos demostrar los teoremas, ¿sí? ¿Cómo los demostramos? Bueno, aplicando la lógica. Entonces, ¿qué tenemos en última instancia? Entonces tenemos un sistema axiomático que está formado por elementos primitivos que no se definen, postulados que son proposiciones o funciones proposicionales que se supone que son verdaderas, ¿cierto? A partir de estos elementos, aplicando una lógica, se demuestran, ¿cierto?, los teoremas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quedó claro? Bueno, como un ejemplo de sistemas axiomáticos, bueno, antes que eso, bueno, estas son algunas cosas que me parecieron interesantes. Fíjense lo que dice Bertrand Russell, que fue un gran matemático, que crea un sistema axiomático justamente, junto a otro matemático que se llama Whitehead, que hacen un libro que también es fabuloso en cuanto a matemáticas, que se llamó Principia Matemática, con el cual Russell, ¿se acuerdan? En la unidad 2 yo les dije que había dos familias, digamos, o dos escuelas de lógica, una que se llamaba el logicismo, ¿cierto? Donde el logicismo lo que trataba era de reducir toda la matemática a la lógica. Bueno, la escuela, el fundador del logicismo es precisamente Bertrand Russell, que lo que trata de hacer junto con otro matemático, publican un trabajo fabuloso, no sé cuánto, me acuerdo cuántos libros eran, donde justamente lo que trata de hacer es eso, digamos, resumir todo el conocimiento matemático a la lógica, ¿no? Y Russell dice, a partir de esto, de que un sistema axiomático parte de términos sin definición y proposiciones sin demostración, ¿sí? Dice que en matemática nunca se sabe de qué se está hablando ni si lo que se dice es verdad, ¿sí? Esto tiene que ver con esto, de que los sistemas axiomáticos formales, modernos, digamos, se construyen a partir de estos sistemas axiomáticos que tienen definiciones, ¿cierto?, que no se sabe qué son, ¿cierto? O sea, se definen cosas no se definen cosas, se las toma así como están, y luego se demuestran teoremas a partir de axiomas, ¿cierto?, que se supone que son verdaderos, no se dan sin demostración, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, los postulados son más bien funciones proposicionales
y también vuelve a estar esa idea de definición, puesto que hemos dicho que los elementos primitivos son variables y los axiomas son, son variables y los axiomas son funciones proposicionales, ¿cierto? Entonces, como que ¿de qué estamos hablando, ¿cierto? Si tenemos variables y relaciones entre variables, ¿no? Pero esto, bueno, obviamente no es tan así, ¿cierto? Entonces, cuando a esas variables les asignamos un significado, ¿cierto? A las variables o a las relaciones les damos un significado, ¿cierto? Estamos lo que se llama interpretando algo, ¿no? Y a partir de esa interpretación, cuando le atribuimos un sentido a esos elementos primitivos y esos postulados, podemos obtener un modelo de un sistema axiomático, ¿cierto? Que es una construcción de ese sistema axiomático donde las cosas ahora sí tienen significado y nosotros podemos decir que esas cosas son verdaderas o falsas, ¿sí? Que serían los teoremas en principio, ¿no? Los teoremas serían todas aquellas proposiciones que son verdaderas. Entonces, ahora sí como ejemplo, por ejemplo, Bertrand Russell y Whitehead, como les decía, construyen un sistema axiomático de la lógica de orden 2, que se llamó PM, que significa Principia Mathematica, por eso el PM, Principia Mathematica. Entonces, en esta lógica, estos son los elementos primitivos, fíjense que son los que nosotros usamos, en cierta manera, en la lógica de orden 2, en la lógica, perdón, de orden 0, donde acá tenemos variables, tenemos los conectivos lógicos y tenemos los paréntesis. Pero fíjense que uno de los requisitos que tienen los sistemas axiomáticos es que estos elementos primitivos o estas variables sean la menor cantidad posible. Entonces, Bertrand Russell lo que hace es, digamos, construir esta lógica proposicional a partir nada más que de dos conectivos, la negación y la disyunción. Con estos dos conectivos él crea toda la lógica. Fíjense que él no usa la proposición simple, ni la doble, ni la conjunción, ni el labro exclusivo, ¿sí? Toda la lógica puede ser creada o desarrollada a partir nada más que dos elementos, ¿no? Esto se puede demostrar. Los axiomas de los cuales parte Russell son estos que ven acá, son nada más que 4. Y escuchen, ¿no? Toda la lógica se construye a partir de estos 4 axiomas. Acá sí, fíjense, aparece el condicional simple. Pero fíjense que el condicional simple es una definición dentro de la lógica. Fíjense, la conjunción se define de esta manera. Fíjense, la conjunción se define como la negación de esta expresión. Fíjense que se construye a partir de la negación y de la disyunción. La implicación simple se define a partir de la negación y la disyunción. Y la implicación doble se define, fíjense, a partir de la negación y la disyunción. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo complicado que es definir la implicación doble a partir nada más que de estos dos elementos, ¿sí? Es por eso que los cursos de lógica, y en todos los cursos de lógica, los libros de lógica, recurren, ¿cierto?, a agregar estos 3 elementos dentro de estos, además, aparte de estos dos. Entonces, fíjense, nosotros hemos estudiado, cuando estudiamos lógica, ¿se acuerdan? Los conectivos lógicos que utilizamos eran la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación simple y la implicación doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos que desarrollar la lógica con estos dos elementos, cada vez que tuviésemos que meter en una expresión la implicación o la implicación doble, tenemos que utilizar todo esto. Imagínense el infierno que sería, ¿cierto?, para nosotros poder, digamos, desarrollar la unidad 2 a partir de estas definiciones. ¿Se dan cuenta, no? Bueno. Exactamente, un lío, ¿no? Toda una cosa muy engorrosa, ¿no?
Bueno, otra teoría axiomática fueron, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en la unidad 3, los axiomas de Peano. De ahí vienen los axiomas. ¿Por qué los axiomas? Porque Peano construye su sistema de números a partir de estos axiomas. ¿Se acuerdan que había 5 axiomas? Bueno, y acá tenemos los 5 axiomas de Peano. Acá se los he vuelto a poner. ¿Sí? Decíamos que el número 1 es un número natural, el sucesor de un número natural es también un número natural, o sea, si n pertenece a un número natural, entonces el sucesor de n también pertenece a un número natural, y bueno, estos eran los axiomas de Peano, a partir de lo cual Peano construye todo, digamos, el sistema de la teoría de números. Y en los axiomas de Peano, los términos primitivos de Peano son 1, que no se define, nosotros los inmovilizamos con el número 1, pero bueno, no se define. El predicado ser número natural tampoco se define. ¿Qué es número natural? Bueno, él dice 1 es un número natural, ¿sí? Pero ¿qué es un número natural? No dice que es un número natural, ¿sí? Es también un concepto primitivo. Y la operación siguiente o inmediato, sucesor inmediato, ¿sí? Es decir, que todo n tiene un sucesor, eso también es un elemento primitivo, ¿sí? No se dice qué es un sucesor, no define lo que es un sucesor, ¿sí? Es un sucesor, dice, existe para todo n existe un sucesor, ¿sí? Y como definiciones dentro del sistema axiomático de Pound, como ejemplo de definición, podemos obtener, por ejemplo, la definición de qué es la suma. Entonces, aparte de estas dos expresiones, Peano define la suma. ¿Cómo define la suma Peano? Dice, bueno, n más 1 es el sucesor de n, ¿sí? Y n más el sucesor de m es igual al sucesor de n más n. Bueno, estas dos cosas definen la suma en el sistema axiomático de Peano. Reitero, nuevamente, ¿qué quiero mostrarles acá con esto? Que en los sistemas axiomáticos hay elementos primitivos, hay definiciones, hay axiomas, y a partir de todo esto después se construye mediante la lógica los teoremas, o se demuestran los teoremas. Bueno, ¿preguntas? Bueno, para hacerle una síntesis, entonces usted lo que tiene que tener bien en claro cuáles son los elementos de un sistema axiomático. Entonces, recuerden, los elementos de un sistema axiomático son elementos primitivos o términos primitivos, que son elementos que no se definen. Después tenemos postulados o axiomas, que son proposiciones o funciones proposicionales, ¿cierto? Que se dice que son verdaderas, ¿sí? Tampoco en este caso no se demuestran, ¿sí? Después tenemos definiciones, que son nuevos elementos técnicos, ¿cierto? De la teoría que estamos desarrollando, que se definen a partir, o que se crean a partir de los elementos primitivos. Y después tenemos los teoremas, que son nuevas proposiciones o nuevas verdades que surgen en la teoría a partir de los postulados o axiomas que son verdades que no se demuestran. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener bien en claro, cuáles son los elementos que forman un sistema axiomático. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar ahora y vamos a hablar de estructuras algebraicas. ¿Sí? Nuevamente estamos presentes a conceptos abstractos, a estructuras formales dentro de la matemática. ¿Sí? El concepto también es bastante simple. Si bien esto formaría parte de lo que se llama álgebra abstracta, ¿sí? O álgebra formal, las estructuras algebraicas, el concepto en sí es muy simple. ¿Qué es básicamente una estructura algebraica?
es un conjunto de objetos o entes matemáticos, ¿sí? Y relaciones que se establecen entre ellos. Básicamente, una estructura algebraica es un conjunto no vacío de elementos con al menos una operación binaria, ¿sí? Ahí está definido lo que es una estructura algebraica. Recuerden, ¿qué es una estructura algebraica? Un conjunto no vacío, o sea que tiene por lo menos un elemento, con al menos una operación binaria. Eso me define una estructura algebraica, ¿sí? En el más amplio sentido, ¿sí? Obviamente después van a existir muchas estructuras algebraicas dependiendo de las propiedades que tengan los elementos que forman esa estructura algebraica, ¿sí? O sea, el conjunto, y de las propiedades que tengan las operaciones que relacionan esos elementos, ¿sí? Entonces, en función de las propiedades de esas operaciones, ¿cierto? Es que van a existir distintos tipos de estructuras algebraicas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, entonces vamos a definir qué es una operación. ¿Sí? Ustedes conocen lo que son las operaciones, hemos estado hablando prácticamente desde que ustedes han entrado al colegio, saben lo que es una operación, ¿sí? Una operación de suma, una operación de resta, una operación de división. En el álgebra de Boole hemos hablado de operaciones como la suma lógica, el producto lógico, el complemento, ¿cierto? O sea, hemos estado hablando de operaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es una operación básicamente? Una operación binaria porque relaciona dos elementos, es una función, dado en un conjunto no vacío A, de A por A en A. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es una función que asigna a un par de elementos del conjunto A, ¿se acuerdan? Porque esto ¿qué era? ¿Se acuerdan? Esto básicamente era, definimos una relación como un subconjunto del producto cartesiano de A por A. Entonces acá lo que estamos diciendo es una función que es una relación y que establece, ¿cierto?, a dos elementos del conjunto A, le asigna otro. Se tildó la filmina. Ah, bien. Ok. A ver, me vuelvo para atrás. Sí, puede ser un problema. Ahí, ahora la ven. Ajá. Tenemos un problema entonces. Dame un segundito. Bien. Vamos a hacer una cosa. Cierro y entro de nuevo. Sí, exacto. Salgamos y entremos de nuevo. Ok. Bueno. Ahora sí ven, ¿no? ¿Verdad? Bueno, gracias María Constanza. Bueno, entonces decíamos que básicamente una estructura algebraica es un conjunto, ¿cierto?, cuyos elementos, no vacíos, cuyos elementos están relacionados por al menos una operación binaria, ¿sí? Entonces, vamos a definir, fíjense, las definiciones en matemáticas son extensísimas, ¿cierto? Ya vienen, ¿no? Vamos a definir lo que es una operación binaria. Entonces decimos que una operación binaria básicamente, dado un conjunto A no vacío, una operación binaria es una función de A por A en A. O sea, ¿qué significa esto? Es una función que asigna a dos elementos del conjunto A otro elemento que también está en el conjunto A. Por eso se llama ley de composición interna, ¿sí? O también se le llama operación cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado de aplicar la función,
¿Se acuerdan que una función también se llamaba mapeo o transformación o aplicación? El resultado entonces de aplicar la función da como resultado otro elemento que también está en el conjunto A, ¿sí? Y ahí es el nombre de operación binaria. Después vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero acá entonces decimos, para todo AB que pertenece a A, o sea, dado dos elementos AB, o dar un par ordenado AB, ¿cierto? La función, ¿cierto? O la imagen de esto es otro elemento, C, que es una función de AB, con C que pertenece a A, ¿sí? O sea, para dos elementos del conjunto A, la función da como resultado otro elemento distinto, podría ser igual eventualmente, del conjunto A. Pero lo que sí tiene que pasar es que la imagen también tiene que estar en el conjunto A, ¿sí? Por eso se dice que es una operación cerrada. Nada más que, en vez de ponerlo de esta forma, ¿sí? C es una función de A por B, lo que generalmente hacemos en matemáticas es utilizar lo que se llama notación infija, sí, dije bien, infija, y a la operación se la pone por medio de un operador, ¿cierto? Que en este caso puede ser la suma, el producto, la división o cualquier otra operación, que va entre las dos variables, ¿sí? O sea, este sería el símbolo de la función suma, ¿cierto? De esta función suma, que asigna a dos elementos, a B, otro elemento que sería la suma de ambos, ¿cierto? Si este es 3 y este es 1, el elemento C es 4, ¿sí? Si este es 4 y este 2 y este es el producto, el elemento C será 8, ¿sí? Si A es 4 y B es 2 y esta división está en los enteros, entonces el elemento C será 2. ¿Se entiende, no? Bien. Así como definimos a una operación binaria, una que asigna a dos elementos un nuevo elemento de ese conjunto, una operación unaria es una operación que se aplica sobre un elemento, ¿sí? Entonces, si G es una operación unaria en A, sí, solo sí, a un elemento de A asigna otro elemento de A, que puede ser el mismo o no, obviamente. Si fuese el mismo, obviamente estamos en presencia de una función identidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y si no, bueno, dependerá del tipo de función que estemos desarrollando. Ejemplo, si el conjunto A es el conjunto de los racionales, ¿sí? ¿Se acuerdan que Q se define el conjunto de los racionales? Entonces, yo defino una operación unaria como una función que asigna a un elemento de los racionales otro elemento de los racionales, tal es que, fíjense, esta es la definición del inverso. Para todo x que pertenece a Q y x distinto de 0, g de x es igual a 1 sobre x, ¿sí? O sea, en los racionales, a cada elemento x le asigno su inverso, ¿sí? A 2 le asigno un medio, a 3 le asigno un tercio, a 4 sería un cuarto y así sucesivamente. Si el elemento A es el de los enteros, yo puedo definir una operación o una función, o una operación unaria, perdón, de z en z, que asigna a cada elemento x de z el cuadrado. ¿Sí? Fíjense, acá tengo una definición de una función, ¿cierto? Que sería el cuadrado de x, ¿cierto? Que asigna a que no tiene que ver con dos elementos, sino con uno solo. ¿Sí? Entonces al 2 le asigna el 4, al 3 le asigna el 9, a menos 3 le asigna el 9, a menos 4 le asigna el 16 y así sucesivamente. ¿Sí? A cada elemento de un conjunto le asigna otro elemento de ese mismo conjunto. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces decíamos, las estructuras algebraicas van a surgir, distintas estructuras algebraicas, en función de las operaciones binarias, o unaria, depende, ¿cierto? Y de las
propiedades de esas operaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos propiedades definidas. Algunas de las propiedades que pueden tener, que ustedes por supuesto conocen porque ya la hemos aplicado a lo largo del año, como por ejemplo la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva. ¿Sí? La propiedad asociativa la podemos aplicar a 3 elementos de un conjunto dado. La conmutativa la podemos aplicar a 2 elementos, todas las conocemos. Y para la propiedad distributiva necesitamos 2 operaciones, ¿sí? Y decimos que una distribuye respecto de la otra. Fíjense que yo acá he utilizado asterisco y numeral, porque esas operaciones pueden ser cualquier cosa, dependiendo del conjunto del que estemos hablando, ¿cierto? Y del tipo de operación, ¿sí? Obviamente pueden ser algunas de todas las que hemos visto, ¿sí? Las que usamos habitualmente, en el caso de que fuesen binarias como la suma, la multiplicación, la división, pero pueden ser otras que no tengan nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que sea la traslación, la rotación, ¿cierto? Son propiedades también que pueden no ser o gozar de ciertas propiedades y dependerá obviamente del tipo de estructura algebraica de la que estemos hablando. Existen además, dentro de las estructuras algebraicas, algunos elementos que tienen propiedades especiales y que se les llama elementos singulares. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, en realidad fíjense que todo esto ya lo hemos visto, pero acá le estamos dando un tratamiento formal, como son, por ejemplo, estos elementos singulares, son, por ejemplo, el elemento neutro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos el elemento neutro ahora? Decimos que, dada una operación binaria en A, que le vamos a llamar como asterisco, denominaremos el elemento neutro o el elemento de identidad con respecto a esa operación. Fíjense que el elemento neutro se define respecto de una operación, ¿sí? Al que cumple con la propiedad de identidad respecto de cada elemento del conjunto. Entonces, formalmente, matemáticamente, ¿cómo lo decimos ahí? Bueno, decimos, para todo A que pertenece a A, o sea, dado un elemento del conjunto A, y dada una operación en A, ¿sí? Esta sería una operación unaria, ¿sí? Porque es asigna perdón, puede ser binaria también. Dada, digamos, una función en A, ¿sí? Una función o una operación cerrada en A, existe un elemento E que pertenece a A, que cumple que A, voy a utilizar porque uno está acostumbrado, y le voy a llamar por a este elemento, pero recuerden que no necesariamente es producto o es suma o cualquier cosa, que A por E es igual a E por A y es igual a A. ¿Sí? O sea, lo que hace el elemento neutro es tal que al estar relacionando o estar haciendo la función de E por A, me da el mismo elemento, por eso él cumple con la función de identidad. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Exactamente. ¿Sí? Premultipliquemos o postmultipliquemos. ¿Sí? Se suele hablar de, digamos, de producto por la izquierda o producto por la derecha. ¿Sí? Y eso se puede demostrar, ¿sí? Eso se puede demostrar que como consecuencia de la propiedad asociativa que tienen que suelen tener los elementos de un álgebra, ese elemento es único, que es lo que está demostrado a continuación. ¿Sí? Entonces, en cada operación binaria existe como máximo un elemento neutro. ¿Sí? O sea que cuando hay una operación binaria, el neutro es único. ¿Sí?
Bueno, otro elemento singular es el que se llama elemento simétrico o inverso, ¿sí? Entonces, el elemento simétrico e inverso, que lo vamos a denotar como A asterisco, ¿sí? A asterisco de un elemento A, es aquel tal que A por A asterisco me da el elemento identidad. Y es igual, fíjense, por ser conmutativo, ¿sí? A asterisco por A. Lo cual también podemos demostrar, ¿sí? Que el elemento inverso o el simétrico, si existe, es único, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que dentro de las estructuras algebraicas existen elementos singulares. Dos de ellos son el neutro y el inverso. Y ambos elementos, tanto el neutro como el inverso, son únicos cuando existen. Exactamente, como en las matrices. Tal cual. ¿Sí? Como en las matrices y como vamos a ver en la suma a veces o en la multiplicación, dependiendo de la naturaleza del conjunto A del cual partamos. Bueno. Sí, así es, María Constanza. Está muy bien la idea, la de las matrices, justamente. Sí. Lo que pasa es que lo que quería acentuar es esto que dice cuando existe. ¿Por qué? Porque dependiendo del conjunto y dependiendo de la operación, puede ser que no existe el neutro o el inverso. ¿Sí? En general, los neutros generalmente existen, pero los inversos no siempre existen. Bueno, entonces, hasta el momento que hemos dicho, así resumidas cuentas, entonces decimos que una estructura algebraica es un conjunto no vacío que vincula, relaciona los elementos de ese conjunto por medio de una operación, al menos una operación binaria. ¿Sí? Esa operación binaria se llama así porque relaciona dos elementos de ese conjunto y como resultado o como imagen, ¿cierto? Puesto que es una función, ¿cierto? Una operación binaria, es una operación cerrada porque relaciona dos elementos de ese conjunto y nos da como resultado otro elemento de ese mismo conjunto. ¿Sí? Las operaciones en general tienen ciertas propiedades, como por ejemplo la conmutativa, la asociativa, la distributiva, y existen dentro de ese conjunto, no siempre, pero muchas veces es así, algunos elementos especiales que constituyen lo que se llaman el neutro, que es el que le cumple la propiedad de identidad respecto de un elemento de ese conjunto, o el inverso, que es tal que al ser, digamos, relacionado o al hacer la función o al resolver la operación con otro elemento de ese conjunto, me da como resultado la identidad. ¿Sí? Ese sería el inverso. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos como para poner un ejemplo de todo esto, de algunas estructuras algebraicas. ¿Sí? Bueno, yo ahí he puesto una lista en el apunte, hacemos referencia nada más que estas cuatro primeras: magma, semigrupo, monoide y grupo. Estas las he puesto simplemente, las he agregado, porque ustedes, estas últimas, porque ustedes las han visto, ¿cierto? Quizás en álgebra, ¿sí? O las van a ver quizás en, no sé, en análisis matemático, en segundo año, ¿sí? ¿En qué se diferencian todas ellas? En la complejidad, en la cantidad de presupuestos o en la cantidad de exigencias que de redundancia le exigimos a cada conjunto y a cada operación para que constituya una estructura algebraica.
Entonces, la más simple de todas, en las estructuras algebraicas, es lo que llamamos magma o grupoide. ¿Qué es un magma o grupoide? Un magma o grupoide es una estructura algebraica, fíjense, que está compuesta de un conjunto no vacío y una operación binaria sobre A. Nada más que eso. Entonces, fíjense que simple. Tengo un conjunto no vacío, que es lo que le exigimos por lo menos a una estructura algebraica, y una operación binaria. ¿Sí? O sea, es básicamente lo que definimos una operación algebraica. Una estructura algebraica, es un conjunto y una operación binaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son entonces las condiciones que le exigimos? Que el conjunto no sea vacío y que exista al menos una operación binaria para los elementos de ese conjunto. ¿Ok? Eso es un magma. Si además esa operación goza de la propiedad conmutativa, se dice que el magma es abeliano, en honor a Abel, que es un matemático, bueno, reconocido, que de ahí el nombre de abeliano. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, bueno, ¿qué? Por ejemplo, digo, bueno, el conjunto de los números naturales con la operación de suma es un magma. ¿Por qué? Y porque es un conjunto no vacío y porque la suma, si yo sumo dos números, me da otro, si yo sumo dos naturales, me da otro natural. ¿Sí? El conjunto de los enteros es un magma. ¿Qué me dicen ustedes? Con la operación de suma. Claro, vuelvo a hacer la pregunta. Si tengo el conjunto de los enteros, o sea, si A es Z, o sea, los enteros, y esta operación es la suma, ¿cierto? Entonces, los enteros con la operación de suma, ¿es un magma? ¿Se entendió la pregunta ahora? Fernanda me dice que sí. María Constanza está pensando, me dice, bien. Fíjense que poquita que es la exigencia. Para que exista una estructura algebraica que se llama magma, lo único que necesitamos es un conjunto no vacío y una operación binaria definida sobre ese conjunto. Entonces, si yo digo que tengo un conjunto Z como el de los enteros, ¿sí? Y yo defino una operación binaria, ¿sí? Que significa que cerrada, de tal manera que si yo, por ejemplo, como la suma, voy a poner la suma como ejemplo, digo, el conjunto de enteros y la suma, ¿cierto? Es un magma. No, cualquier operación binaria. Recuerden que el asterisco, ¿cierto? Es algo bien abstracto. El asterisco representa cualquier operación binaria. Entonces, ahora yo como ejemplo les digo, si A es el conjunto de los enteros y el asterisco es la suma, ¿sí? Entonces la pregunta que yo les digo, ¿es un magma? Exacto, sí, es un magma, porque el conjunto A, el conjunto de los enteros, es un conjunto no vacío, y si yo sumo dos enteros, me da otro entero. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los enteros o el conjunto de los naturales, ¿cierto? Es un magma. Vamos a algo un poquito más complicado. A medida que se complique, quizás les quede un poquito más, les quede más claro. Vamos ahora a un semigrupo. Semigrupo sería la siguiente estructura en complejidad. ¿Por qué es más complicado? Porque le vamos a exigir algo más. Entonces, un semigrupo es una estructura algebraica definida sobre un conjunto A no básico, donde hemos definido
una operación binaria, por lo tanto, definida sobre ese conjunto A me da otro elemento de A, y tal que goce de la propiedad asociativa. O sea que A, voy a llamar por a esto, recuerden que puede no serlo, A por B por C es igual a por B por C, y esto es igual a A por B por C. ¿Sí? Es la misma, acá está mal, por este, tiene que dar toda la misma altura. ¿Sí? Si nuevamente esta operación definida goza de la propiedad conmutativa, el semigrupo se llama abeliano. ¿Ok? Entonces, supongamos ahora nuevamente que el conjunto A es el conjunto de los naturales, que el asterisco es la suma. ¿Sí? Entonces, el conjunto A con el conjunto de los naturales, con la operación de suma, ¿me sigue? ¿Es un semigrupo? A ver, María Constanza, me parece que no me explique bien, me parece, al explicar el concepto. ¿Qué es un semigrupo? Un semigrupo es un conjunto no vacío con una operación binaria. ¿Sí? ¿Qué es una operación binaria? Es una operación que, si yo tomo dos elementos de ese conjunto, me da otro elemento de ese mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, si el conjunto A es el conjunto de los naturales, que yo sé que no vacío, y la operación esta es la operación de suma definida sobre los naturales, ¿sí? La pregunta que yo hago es, ¿ese conjunto definido de esa manera es un semigrupo? Entonces, lo que vos te tenés que preguntar es lo siguiente, si esta es la suma, y yo sumo dos naturales, ¿me da otro natural? Sí, bien. Entonces, fíjate que el ejemplo este, el mismo, si yo tomo el mismo, si A el cómputo de los naturales y esta es la operación de suma, la suma de dos números me da otro número natural. Entonces yo sé que es un magma. Entonces, los naturales con la operación de suma es un magma. Entonces, la pregunta que yo hago ahora, ¿los naturales con la operación de suma es un semigrupo? Yo ya sé que es un magma. ¿Sí? Ahora, para que sea un semigrupo, además tiene que ser asociativo. Y la suma es asociativa. Exacto. ¿Sí? Entonces, como la suma en el conjunto de los naturales es asociativa, ¿sí? Entonces el conjunto de los naturales con la operación de suma es un magma y también es un semigrupo. ¿Sí? Bien. Puede cambiar el ejemplo. Supongamos que ahora A es el conjunto de los naturales y la operación binaria es la resta. Entonces, los números naturales con la operación de resta, ¿son un magma? ¿Son un semigrupo?
Bueno, entonces ahora yo veo que no les ha quedado claro. Entonces fíjense en lo siguiente. A es el conjunto de los naturales, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los números naturales? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 0 malos positivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si esta operación es la operación de resta, ¿sí? Fíjense que la resta, ¿cierto? Dentro de los naturales, no es una operación binaria. ¿Se entiende eso? Ajá, muy bien, María Constanza. Vos pensaste en 3 menos 2, pero no, ¿por qué no 2 menos 3? No dice que tenga que ser uno más grande que el otro. Entonces, la resta dentro de los naturales no es una operación binaria, porque justamente 2 menos 3 me da menos 1, y menos 1 no está dentro de los naturales. ¿Ok? Entonces, el conjunto de los números naturales con la resta no es ni un magma ni un semigrupo. ¿Quedó claro eso? Sí. Obviamente que es más fácil con el ejemplo, porque esto es muy abstracto, justamente, hay que pensar en ello. Matías Frencia, ¿quedó claro, Matías? Que vos vi que contestaste recién, sé que estás ahí. Bueno, tengan en cuenta eso para determinar entonces si es tal cosa. Tiene que ser, recuerden, una operación binaria. Y una operación binaria es cerrada, o sea que el resultado de la operación tiene que estar dentro del conjunto. Eso es importante. Bueno, seguimos en complejidad. Ahora vamos a hablar de un monoide. Entonces, un monoide, básicamente, podemos decir que es un semigrupo al cual le hemos agregado un elemento neutro. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las propiedades que tiene que tener un monoide? Tiene que ser un conjunto no vacío con una operación binaria que goza de la propiedad asociativa y que además tiene elemento neutro. Exacto. Tiene que ser magma y semigrupo, tal cual. ¿Mm? Es como que un magma sería un subgrupo o digamos un subconjunto de un semigrupo y un semigrupo un subconjunto de un monoide, en el sentido de si estamos hablando siempre de la misma operación, ¿no? Exactamente, María Contra. Tiene que ser magma, tiene que ser semigrupo y tiene que tener neutro. Entonces, volvamos al ejemplo. Conjunto de los naturales, ahora voy a tomar de los enteros. Conjunto de los enteros, ¿sí? Operación suma. Operación suma. ¿Es un monoide? Bien. ¿Cuál es el neutro? Bien. Ok. Cambio el ejemplo ahora. Conjunto de los enteros. Operación resta. ¿Es un monoide? Matías me dice que
Matías, Fernanda y María Constanza me dicen que no. ¿Por qué será? A ver. ¿Por qué no cumple la 1, la 2 y la 3? O sea, la 1 y la 2 la cumple. O sea, la resta dentro de los enteros, ojo, de los enteros, no de los naturales, les dije ahora, O sea, la 1 y la 2 la cumplen, porque la resta dentro de los enteros, ¿cierto? Es cerrada. Bien, vuelvo para atrás, porque confundí yo, quizás los confundí en el planteamiento. Si yo hubiese tomado A como los naturales, ¿cierto? Y a la operación binaria como la resta, ¿cierto? Cumpliría la 1, porque los naturales es no vacío, pero la resta con los naturales no, porque no es una operación cerrada. ¿Sí? Hasta ahí ya, con eso ya descarto. Ahora, si A es el conjunto de los enteros, y esta operación es la resta dentro de los enteros es una operación cerrada. ¿Ok? Bien. Entonces, sería, por lo tanto, un magma, sería un magma, ¿cierto? Perdón, sí, dije bien, un magma. ¿Sí? Exacto. Pero no sería un semigrupo, porque la resta, ¿cierto? No es asociativa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, último ejemplo. Naturales, ¿cierto? Y ahora, esta operación es el producto. María Constanza me dice que sí. ¿Qué me dicen el resto? Tiene neutro, me dice Fernanda. ¿Cuál es el neutro? El 1, muy bien. Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, los enteros con el producto son un monoide, porque tiene el neutro, es el 1, el producto es asociativo, y si multiplico, ¿cierto? Dos enteros, obtengo otro entero. Ok, muy bien. ¿Quedó claro? Bueno, entonces vamos al último, que es el más complicado de todos, que es la estructura de grupo. Entonces, la estructura de grupo va a estar caracterizada por 5 cosas ahora. Tiene que ser, el conjunto es no vacío, tiene que haber definido una operación binaria, esa operación binaria tiene que ser asociativa, tiene que tener el elemento neutro y además tiene que tener inverso. Entonces, el inverso es tal que el elemento inverso, voy a utilizar el por acá, por el elemento A, llamémosle original, me tiene que dar el neutro. ¿Sí? Entonces, voy a poner el ejemplo más simple.
conjunto de enteros. A es el conjunto de los enteros. Y el asterisco es el conjunto, es la suma, claro, es la operación de suma. Entonces, la operación de suma en el conjunto de los enteros es un grupo. ¿Cómo sabe? María Contes me pregunta cómo sabemos si tiene inverso. Y bueno, tenemos que conocer el conjunto y ver si lo tiene. Tenemos que ver un ejemplo. O sea, tenemos que decir, bueno, tal conjunto tiene o no tiene inverso, depende de cómo hayamos definido la operación dentro de ese conjunto. O sea, hay que definir primero una operación y ver qué propiedades tiene y ver si se cumple. Entonces yo por eso les digo, bueno, tal conjunto con tal operación, por eso yo estoy poniendo como ejemplo cosas que ustedes conocen. Entonces, si A es el conjunto de los enteros y asterisco es la operación de suma en los enteros, yo les pregunto, ¿es un grupo? Entonces ustedes tienen que pegar atención, preguntando, bueno, ¿es entero? ¿Es distinto el vacío? Sí. ¿El entero, la suma de dos enteros, me da un entero? Sí. ¿Es asociativa? Sí. ¿Existe neutro? Sí, me dijeron recién que era el cero. La pregunta ahora que hay que contestar es, ¿existe inverso? Todos me dicen que sí, muy bien. ¿Y cuál es el inverso? Hablo de suma, María Constanza, suma. ¿Cuál es el neutro de la suma? Bien, Matías. Bien, María Constanza. Exacto. El neutro de la suma es cero. Entonces, ¿cuál es el elemento inverso de la suma? Tiene que ser uno que, sumado, me dé cero. Bien, menos n, efectivamente. Exacto. Entonces, podemos decir entonces que los enteros con la operación de suma es un grupo, ¿sí? Porque cumple con todas y cada una de estas condiciones, ¿sí? Ahora, si yo les cambio y les digo, bueno, voy a tomar los enteros y esta operación es el producto. Es un grupo. Así es, Matías, está bien. Entonces, a ver, Matías preguntó, dice, ahora sí sería como dijo María, o sea, el inverso es 1 sobre n, ¿correcto? El inverso es 1 sobre n. Entonces, 1 sobre n, ¿existe dentro de los enteros? Ok, entonces, ¿estamos dentro de los enteros? Bien, entonces se dan cuenta, si A es el conjunto de los enteros y esta operación es el producto, ¿cierto? Entonces no cumple con la condición 5, porque el inverso, el neutro sería 1, que sí existe, pero el inverso sería 1 sobre n, y 1 sobre n es un racional.
para todo n distinto de 1 y distinto de 0, obviamente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, los naturales con la operación de producto no es un grupo. Exacto. ¿Sí? Salvo que NC fuese 1 y tengo que sacar el 0, porque 1 sobre 0 tampoco me daría, ¿cierto? O sea, tiene que tener que no tenga el 0 en primer término y que, y aparte, bueno, existe por dos razones. O sea, si está el 0, no existe el 1 sobre 0, es infinito, y el 1 sobre n es un fraccional. O sea que por dos motivos no es un grupo. Bueno, entonces ahí como para terminar, bueno, le fui más o menos, esto es como un resumen de lo que vimos, ¿cierto? Entonces, ejemplos de semigrupo son todos estos no son con esta operación o con esta. Ejemplos de monoides son todos este no. Y ejemplos de grupo, acá les pongo algunos otros. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, las matrices en los reales, con la operación de producto de matrices, es un grupo, con la matriz identidad como neutro y con la inversa, que sería, bueno, la matriz inversa. Acá habría que agregar en realidad que es sin el cero, ¿no? Reales sin el cero. Bueno, ¿preguntas? Bueno, acá yo les puse, como para terminar, otros ejemplos de estructuras algebraicas, que son el anillo, por ejemplo, los enteros es un anillo, ¿sí? Es un anillo unitario también. Y como, bueno, y esto, bueno, otras definiciones de estructura algebraica, por ejemplo, un cuerpo, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos ya la unidad, y yo les pregunto ahora, ¿el álgebra de Boole es una estructura algebraica y es un sistema axiomático? Entonces, en función de lo que acabamos de ver, ¿qué debería tener el álgebra de Boole para que sea una estructura algebraica? Finita porque tiene que tener un conjunto finito de elementos, ¿cierto? Cuando tiene un conjunto finito de elementos, que es el caso. Entonces la pregunta, para responder eso, ustedes tienen que saber qué es una estructura algebraica. ¿Qué es una estructura algebraica? Así lo dijimos. Y lo hemos estado viendo. A ver, si quieren abrir el micrófono o me lo escriben por chat. ¿Cuáles son las condiciones para que exista una estructura algebraica? Bien, María Constanza, que sea un conjunto no vacío. Y Fernanda me dice con al menos una operación binaria. Muy bien.
Y eso cumple el álgebra de Boole eso. Y sí, porque la definición del álgebra de Boole decía que era un conjunto no vacío con al menos dos elementos, 0 y 1, ¿cierto? Que estaban relacionados por, ¿se acuerdan? Las operaciones de suma y producto. Ahí ya tenemos dos operaciones binarias y una operación unaria. Y que cumplía con una serie de postulados. Todas esas cosas, ¿cierto? Son los postulados que eran propiedades, ¿se acuerdan? Propiedad conmutativa, distributiva, asociativa. Por lo tanto, el álgebra de Boole es una estructura algebraica porque justamente es eso, es un conjunto no vacío con operaciones entre sus elementos y esas operaciones cumplen con determinadas propiedades. Bien, ahora el álgebra de Boole es un sistema axiomático. Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos para responder esa pregunta? Y tenemos que saber que es un sistema axiomático. Entonces, ¿qué cosas tenía un sistema axiomático? Nuevamente, chátenmelo o díganme. María Constanza me dice teoremas. Muy bien. ¿Tiene teoremas el álgebra de Boole? Sí. Muy bien. Por ese lado, estamos bien. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa tiene que tener para que sea un sistema axiomático? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un sistema axiomático? Recuerden que son 5, o 4, en el apunte son 4 en realidad. Yo le agregué el uso de la lógica, ¿sí? Pero bueno, acuérdense, la lógica no está en el apunte, pero bueno, todo sistema axiomático tiene una lógica. Pero bueno, saquemos la lógica. Me faltan 4. Ustedes me dieron 1, que es teoremas. ¿Qué otras cosas tiene que tener un sistema axiomático? Y tiene que identificarlo dentro de la definición de álgebra de Boole. Teoremas símbolos. A ver, por ahí puede andar María Constanza, pero no se llaman símbolos en un sistema axiomático. Traten de recuperar los contenidos de hoy. ¿Qué cosas tiene un sistema axiomático? Los elementos, muy bien, los elementos primitivos. Los elementos primitivos son esos elementos que no se definen. ¿Cuáles serían los elementos primitivos en el álgebra de Boole? Ahí creo que ya me dieron uno. A ver. Conectores, exactamente. Fíjense que los conectores dijeron, existen dos operaciones lógicas que se llaman papá y nada más, no se dice qué son. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos elementos primitivos, los conectores lógicos. ¿Tenemos algún otro o algunos otros? O las operaciones lógicas en realidad, porque los conectores son de la lógica. Las operaciones lógicas serían. ¿Qué otra cosa tiene como elemento primitivo? Que está en la definición y que no se da, y que no se define en realidad, está en la definición del álgebra de Boole, pero no se define. La suma lógica, el producto lógico, ¿qué más? Lo dijimos recién, hace un ratito. ¿Se acuerdan? Decir que el álgebra de Boole era un conjunto de elementos. ¿Se acuerdan? Un conjunto de elementos. Exacto. ¿Cuáles son esos elementos? No se definen tampoco. Dice que es un conjunto de elementos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otros elementos primitivos, el conjunto de elementos que forman el álgebra. ¿Y alguno más?
¿Qué dice? Un conjunto de elementos con al menos dos elementos, 0 y 1. Tampoco dice que son el 0 y el 1. Hay dos elementos que se llaman 0 y 1. Entonces ahí tenemos otros elementos primitivos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un conjunto de elementos, tenemos el 0 y el 1, y tenemos las operaciones de suma y producto. Ahí ya tenemos 5 elementos. Ahí se le podemos agregar la operación de complemento. ¿Sí? Entonces ya tenemos elementos primitivos, tenemos teoremas, tenemos definiciones, ¿cierto? Porque hemos definido un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Las leyes de De Morgan, ahí definimos lo que eran las leyes de De Morgan. ¿Sí? O sea, hay definiciones también de Euler-Creux. Hemos definido, ¿se acuerdan lo que era un literal? Cuando estudiamos con la parte de Euler-Creux. Hemos definido lo que eran las formas canónicas. Hemos definido lo que era un midterm. Hemos definido lo que era un maxterm. ¿Se dan cuenta? Hay montones de definiciones que hemos utilizado para definir Euler-Creux. Pero me está faltando algo. ¿Qué es lo que me está faltando que es tan importante? Para que un Euler-Creux sea un sistema axiomático. A ver. Bien, la relación de los elementos. ¿Y qué cosas relacionaban los elementos? ¿Cómo se establecía la relación